Bueno, bienvenidos a esta que ya es nuestra cuarta entrega de Filosofía Política en el Peronismo. Habíamos concluido en nuestro encuentro anterior que íbamos a hablar de las 20 verdades peronistas. Y lo que propongo hacer a continuación es una lectura de esas 20 verdades. Ustedes saben que leer no es simplemente extraer un sentido que está previamente en el texto, sino que leer significa ponerse uno a sí mismo en el texto como el sujeto que construye ese sentido, ¿no? Vinculándolo con otros textos, interviniendo en el texto que es leído, discutiendo con su autor, analizando determinadas circunstancias históricas. Esto es lo que denomino una lectura sistemática, que es lo que propongo que hagamos en lo que sigue con las 20 verdades peronistas. Bueno, vamos allá. Las 20 verdades peronistas son expuestas por Perón el 17 de octubre de 1950, cuando se está celebrando el quinto año de la lealtad, del Día de la Lealtad. Lo primero que conviene hacer para poder comprender plenamente el sentido de un fenómeno como este es aceptar que estos no son fenómenos que vienen aislados, sino que vienen como envueltos de una determinada atmósfera compuesta por otros hechos, compuesto por otros acontecimientos, y que de alguna manera son necesarios establecer ciertas indagaciones sobre ellos para que el fenómeno que constituye el núcleo de nuestra indagación pueda ser comprendido cabalmente. Entonces, en ese sentido, nos vamos a preguntar, en primera medida, qué era lo que pasaba en torno al 17 de octubre de 1950. Lo primero que hay que decir en este sentido es que había un modelo de país en marcha. Esto incluye situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la nacionalización de determinadas empresas, ¿no? La nacionalización, recordemos, de aerolíneas argentinas, de los ferrocarriles, la nacionalización de los servicios de telefonía, no hay que olvidarse de Somisa, ¿no? La sociedad mixta metalúrgica. Había todo un proceso de intervención del Estado en determinados momentos de la economía nacional que ya eran una marca, digamos, registrada del peronismo hacia 1950. Previo a esto se había dado la creación del Consejo Económico y Social. También es coyuntural con respecto al 17 de octubre de 1950, ese enorme éxito que representó para el primer peronismo, que fue lograr la reforma constitucional, la reforma del 49, que viene a incorporar a la Constitución Nacional de 1853 todo lo que fueron los derechos de segunda generación y también los derechos de tercera generación, que tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de la ancianidad. Había acontecido también la presentación del primer plan quinquenal en 1946, un plan económico que estaba compuesto por toda una serie de estrategias que llegaba hasta el año 1951. No nos olvidemos que se había instaurado la ley del sufragio femenino, que había colocado a la mujer en un escenario que hasta ese momento estaba monopolizado por el rol del varón. Había puesto a la mujer en condición de igualdad con respecto al varón en lo que refiere a sus derechos políticos, ¿no? Había una política educativa en marcha, había una política educativa que ya había creado becas, ¿sí?, para aumentar la población de los sectores que necesitaban instrucción, ¿no? Se había logrado la gratuidad de la universidad, se había creado la Universidad Obrera Nacional, que hoy conocemos como UTN. Y en todo ese escenario había, evidentemente, una cuestión que tenía que ver con la búsqueda de la consolidación del poder. Todas estas reformas que venían a irrumpir en una Argentina anquilosada por una ideología de carácter conservador, no se podían llevar adelante si no se buscaba una consolidación de ese poder político, que, recordemos, el poder político siempre es un poder simbólico, ¿no? Porque podemos distinguir entre un poder político y un poder fáctico, que es el que detentan aquellos que son los titulares del poder económico, que son los que tienen la capacidad de, en su alianza
con los medios de comunicación, consolidar una determinada cosmovisión y construir un sentido común que pueden resultar más o menos favorable a la constitución de un escenario que permita la aplicación de determinadas políticas. En este sentido de la búsqueda de consolidación del poder, hubo serios conflictos con los sectores opositores, ¿no? La figura de Braden, un personaje macabro que ya había actuado en varios países de Latinoamérica, estuvo instalado durante el año 1945 con la directiva del gobierno estadounidense de organizar todo el arco opositor, primero de Farrell y luego de Perón, ¿no? Entonces ahí es donde se consignó en 1946, en el momento de plantear las elecciones que van a terminar llevando a Perón al poder, la consigna o Braden o Perón. Habían acontecido ya para 1950 varios atentados antiperonistas, ¿no? Que habían tenido como protagonistas a personajes de la sociedad rural, de la UCR, del Partido Demócrata Cristiano, y también, por qué no decirlo, por parte del poder estatal habían acontecido algunas cuestiones que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos, ¿no? Por parte de la Policía Federal. Es necesario destacar en este sentido las denuncias que llevaron adelante Cipriano Reyes, Ernesto Mario Bravo, Roque Carranza, que denunciaron en su momento que fueron torturados por la Policía Federal, y el Estado en ese momento organizó una comisión que fue la Comisión Vizca, que iba a estar destinada a investigar esas irregularidades por parte de la fuerza. Hay que pensar en este sentido también que los derechos humanos siempre se violan desde el Estado. Los particulares lo que cometen son delitos, ¿no? Pero las organizaciones que buscan proteger los derechos humanos, su finalidad es proteger a los particulares de la violación de determinados derechos que se pueden considerar humanos por aquella institución que es el Estado y que tiene el monopolio de la fuerza. Había habido también importantes conflictos con la prensa, había acontecido la intervención por parte de Perón de la mayoría de los medios de radiodifusión, y había algunos medios opositores que ya en ese momento eran La Nación y también Clarín. Hay que mencionar también como una cuestión coyuntural en el año 1950 que ya aparece la figura de Evita como un personaje que presenta incomodidad. No solamente afuera del peronismo, por razones que ya son obvias y que hemos hablado en nuestro video anterior, sino también hacia determinados sectores internos al peronismo. Es decir, Evita generaba incomodidad no solo fuera, sino también dentro del peronismo, ¿no? Recordemos que estamos situados en una matriz que es esencialmente machista y Evita venía a encarnar un papel para la mujer que hasta ese momento era verdaderamente inusitado. Impensable que una mujer tuviese la intervención en política como llegó a tener en esta época Eva Duarte de Perón. Las primeras damas eran simples adornos de los presidentes, ¿no? Evita, sin embargo, representaba un personaje sumamente activo, sumamente polémico, y por supuesto eso generaba mucha incomodidad, no solo fuera del peronismo, sino también dentro del mismo movimiento peronista. En este contexto también, que tiene que ver con la búsqueda de la consolidación del poder, se da un gran proceso de fortalecimiento de la imagen de Perón y Evita, ¿no? Se establece lo que podríamos denominar el culto a la imagen, fenómeno del cual tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que fue una característica privativa del peronismo, ¿no? Quienes tratan de vincular el peronismo de esta época con ciertas prácticas fascistas dejan a un lado que la técnica del culto a la imagen siempre había sido una técnica necesaria para aquellos gobiernos que necesitaran consolidarse en el poder. Una técnica que ya se venía utilizando desde el Imperio Romano, y a nadie se le ocurriría pensar que Constantino fue fascista por el culto a la imagen. Una técnica que estaba bastante divulgada en el mundo civilizado en este momento por aquellos gobiernos que necesitaran consolidar su poder, como Mao Zedong, la figura de Stalin, ¿sí? Gobiernos que no se podrían calificar tan livianamente como gobiernos fascistas. Es decir, que en todo este momento hay una escalada de violencia que es insoslayable, ¿no? De una violencia que está instaurada en nuestro país
desde la Revolución de Mayo, ¿sí? Los ideales jacobinos, ¿sí?, ya habían penetrado en nuestra Revolución de Mayo, y cuando Mariano Moreno escribe su plan de operaciones, nadie puede discutir que ese es un plan de operaciones absolutamente jacobino, que Castelli, cuando contrarresta la contrarrevolución de Ocampo en Córdoba, está llevando a la práctica ciertos principios que pertenecen a ese ideario jacobino. Entonces, en ese sentido, hay que decir que quizás la figura que mejor encarnaba en esta época este ideario jacobino era la propia Evita, que si por ella hubiese sido, hubiese fusilado a toda la cúpula de los militares, hubiese separado a la Iglesia del Estado, porque acusaba Evita a la Iglesia o a las jerarquías católicas de adormecer a las masas populares, tras la ilusión de un mundo mejor, producía ese efecto como de narcótico que impedía a las masas poder construir una conciencia de clase. Perón no inventó la violencia es algo que está instaurado en nuestra historia nacional desde sus orígenes. La Revolución de Mayo fue una revolución absolutamente cruenta, absolutamente violenta, y en este sentido, digamos, la violencia que se está presentando en esta coyuntura que tiene que ver con 1850 es una cuestión que no se puede pensar aislada del resto de la historia argentina. Esa visión armonicista que muchas personas suelen tener hoy en lo social con respecto, bueno, una unidad, ¿no? Una unidad que se consolida cuando vamos todos hacia el mismo lado, etcétera, es una gran ilusión que lo que hace es obnubilarnos en la mayoría de las veces la perspectiva sobre la realidad material. Hoy a nosotros, por supuesto, que los idearios jacobinos nos resultarían absolutamente intolerables, porque hemos de alguna manera trascendido a la instalación de nuevas categorías en donde comenzamos a pensar la democracia como indisociable de la pluralidad de voces, y esa violencia consideramos aceptable cuando se mantiene siempre dentro de los márgenes de la discusión permanente, como una cuestión, digamos, que es constitutiva de la democracia, que acepta la pluralidad de voces y por eso debe aceptar también las contradicciones entre los puntos de vista que la democracia posibilita que se puedan tratar como tales. Es muy importante en el discurso de 1950 el papel que Perón otorga a la verdad. La figura de la verdad ya es vista por Perón con un valor filosófico y con una importancia doctrinaria que no se puede negar. Por un lado, Perón va a hablar no de una verdad universal, sino de una verdad peronista. Las 20 verdades son 20 verdades peronistas, es decir, son verdades relativas a un movimiento, pero que sin embargo se apoyan o forman una especie de subconjunto de toda una serie de verdades que, más allá de ser peronistas, se consideran universales, ¿no? Perón habla, en este sentido, de la verdadera democracia. Dice Perón que la verdadera democracia es la que ejecuta, la que busca llevar a la realidad aquello que el pueblo quiere, ¿no? Entonces, esta verdad ya no se está presentando como una verdad peronista, sino como una verdad universal, en la que, en todo caso, es el peronismo el que va a intentar llevar adelante esa verdad en cuanto a una verdad universal. Otra verdad que se plantea en términos universales es la presencia o la ausencia de una doctrina en un determinado gobierno. Perón dice que un gobierno sin doctrina es como una especie de cuerpo sin alma, ¿sí? Todo gobierno tiene en su haber un sistema ideológico que, sea manifiesto o no sea manifiesto, siempre va a ser el que otorgue el criterio para la toma de decisiones políticas, que es tan característica de las situaciones de poder. Y otra verdad que se puede considerar también universal, de las que expresa Perón en este momento, es cuando menciona que la doctrina justicialista tiene tres grandes direcciones. Una es la social, otra es la económica y otra es la política. Por eso Perón hablaba de que el proyecto nacional, el proyecto que el justicialismo tiene pensado para nuestro país, es un proyecto que comprenda a un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.
Esto por ahí es una apreciación por ahí demasiado particular, pero hay que pensar que para esta época Perón ya está en plena posesión de lo que a mí me gusta llamar, inspirado en algunas ideas de Ernesto Laclau, el imposible momento de sutura de lo social. No una interpretación de lo social, como que puede totalizarse y generar absolutamente vínculos armónicos entre todos sus actores, porque eso es absolutamente platónico. Hay que pensar más bien que la sociedad no está basada tanto en una unidad que pone de manifiesto todos nuestros elementos comunes, sino más bien todas nuestras grandes diferencias. La democracia es el único sistema que posibilita que las diferencias se puedan manifestar. Cuando nosotros hablamos de la grieta, la famosa grieta, una grieta que por otro lado atraviesa toda la historia argentina, los que piensan que la grieta tiene 80 años en realidad no tienen idea de lo que están haciendo, la grieta ya está presente en el momento en el que Mariano Moreno se pelea con Cornelio Saavedra, está presente en la división entre los federales y los unitarios, cuando parecemos más unidos, los argentinos tanto más solemos tender a dividirnos, ¿no? Es como si la grieta fuese algo constitutivo de nuestro ser nacional. En este sentido hay que pensar que la democracia es plural o no es. Los gobiernos totalitarios no tienen grietas porque lo que hacen es suprimir el punto de vista divergente que rompe con la perspectiva del gobierno que tiene el monopolio de la fuerza. La democracia es plural o no es. Los gobiernos totalitarios suelen superar la grieta eliminando una de sus partes, no incorporándolas dialécticamente. Sin embargo, estamos frente a un proceso en el que todavía hay pluralidad de voces, hay medios opositores, hay cuestionamientos, hay partidos políticos contrarios al peronismo, hay actores muy importantes que son polémicos con el peronismo y todavía está presente toda esa relación de fuerzas, esa pluralidad que se da tanto fuera como adentro del peronismo. El gesto de Perón significa en este contexto como si dijera, bueno muchachos, vamos a parar la pelota y vamos a encontrar un punto de anclaje, un punto donde todas nuestras diferencias tienen que converger, tenemos que estar de acuerdo en esto, porque si no va a ser cada vez más difícil de llevar adelante este proyecto político que tiene que ver con el respeto de los intereses de los sectores populares y de la totalidad del cuerpo social. Dentro de las 20 verdades peronistas hay una serie de verdades que están consagradas al establecer el punto de anclaje relativo a la filía peronista. La palabra filía es una palabra de origen griego y que está presente en muchas palabras de nuestro lenguaje actual, como por ejemplo en la propia filosofía, ¿no? Que es el amor al saber, el amor a la sabiduría, en la filantropía, que es el amor a los seres humanos, ¿no? Distinto de la misantropía, que es el odio a los seres humanos. La filía siempre tuvo el estatuto de ser una categoría política. La palabra filía, cuya traducción es amor, era tan solo una de las maneras en la que los griegos entendían al amor. Es curioso porque los griegos tienen tres términos distintos para referirse al amor. Está el eros, que es de donde deriva nuestro amor erótico, que es el amor que tiene lo inferior hacia lo superior, ¿no? Es ese tipo de amor en donde el sujeto que ama pone al otro como una entidad superior y de alguna manera no puede resistirse, se rinde frente al sujeto amado, a ese sujeto que lo coloca en un nivel superior con su propio acto de amar. Después está el ágape, que es lo que va a ser traducido al latín como caritas, ¿no? Y de ahí se va a derivar nuestra caridad, que es el amor que tiene lo superior hacia lo inferior. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, cuando San Pablo diga que Dios es amor, va a estar diciendo precisamente que Dios es ágape, que Dios es un sujeto que ama porque es el sujeto que está por encima de todos nosotros y que insufle su amor hacia toda la creación en tanto en cuanto es una creación suya, por lo tanto pertenece a un estatuto ontológico inferior. De ahí va a derivarse la caridad, que es la forma precisa del amor cristiano, ¿no? El acto caritativo es un acto que necesariamente
coloca al que ofrece el acto caritativo no como un par, sino como un sujeto que está por encima del receptor de ese acto caritativo. Y entre esos dos polos, entre el amor del eros, que es el amor de lo inferior hacia lo superior, y el ágape, que es el amor de lo superior hacia lo inferior, estaba la filía, que es el amor entre pares, es el amor entre sujetos que se consideran iguales, ¿no? De ahí viene el amor filial, ¿no? Más que con un amor como nosotros lo entendemos hoy, tiene que ver con un trato amable o tiene que ver con una suerte de amistad, ¿no? Que la amistad es también indudablemente una de las tantas formas que tiene el amor entre las personas. Lo curioso acá es que la filía entre los griegos tenía un carácter cosmológico. Un filósofo muy antiguo que fue Empédocles de Agrigento piensa que lo que hace que el cosmos sea tal es la filía. El cosmos griego es ese espacio en donde se encuentran toda una serie de entidades que son contradictorias, que son antagónicas, que son opuestas entre sí. Está por un lado lo vivo y por el otro lado está lo muerto. Está lo joven y lo viejo. Está lo seco y está lo húmedo. ¿Qué es lo que posibilita que todas esas entidades que son opuestas entre sí constituyan una unidad, que es la unidad del cosmos? Bueno, Empédocles dice que lo que está presente ahí es la filía. Cuando la filía está presente en el cosmos, las entidades que son divergentes entre sí pueden constituir relaciones armónicas. Y cuando se pierde la filía, es decir, cuando ingresa lo contrario, que sería el odio, en griego odio se dice neikos, piensa Empédocles que ahí es cuando las cosas tienden a separarse y cuando el cosmos ya pierde su constitución de totalidad armónica y se convierte en un caos, ¿no? En un desorden. Aristóteles va a incorporar la filía como una característica necesaria del cuerpo social. ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea tal? ¿Qué es lo que hace que el Estado represente una unidad? Dice Aristóteles, es la amistad entre los sujetos sociales, ¿sí? Entre todos los distintos momentos de la sociedad tiene que haber filía, tiene que haber una unidad que está dada por la amistad, que nosotros hoy la podríamos interpretar a través de toda una serie de categorías, como por ejemplo la solidaridad, el altruismo, etc., es lo que posibilita que el cuerpo social pueda existir, dice Aristóteles. La conformación de los estados en la antigüedad tenía que ver con esta cuestión de la solidaridad, ¿no? Tenía que ver con esta cuestión de la unidad, el no dejar librado a los individuos a su suerte, sino que de alguna manera la organización estatal garantizaba la pervivencia del cuerpo social cuando instauraba lazos que consolidaran estos vínculos filiales entre sus distintos integrantes y que, por ejemplo, un anciano que ya no podía trabajar no estuviera condenado a morirse simplemente porque ya no podía aportar su fuerza de trabajo a la supervivencia de la sociedad. Era indigno dejarlo morir por todo lo que había aportado a lo largo de su vida a través de la consolidación del mismo cuerpo social. En ese sentido, la filía en términos políticos adquiere formas específicas en torno a determinadas ideologías, ¿no? La revolución bolchevique, por ejemplo, la figura de la filía aparecía a través de la figura del camarada. ¿Quién es el camarada? El camarada es el que está conmigo, el que comparte conmigo este proyecto, el que forma parte de este mismo ideario. Y, a su vez, la UCR en nuestro país instauró la figura de la correligiosidad. El correligionario es el que comparte conmigo las propias creencias, entonces no somos sujetos distintos entre sí, sino que lo que nos une es una filía, es un vínculo que tiene que ver con nuestras propias convicciones ideológicas y el proyecto de país que pensamos debe llevarse a la práctica desde la toma del poder para poder proyectar los destinos del cuerpo social. Entonces, entre la camaradería, ¿sí?, comunista y la correligiosidad radical, el peronismo también instaura su propia categoría política, en este sentido que es una como manera específica de ese vínculo filial a través de la figura del compañero. Los peronistas son compañeros.
entre sí. Ser compañero, dice Perón, en un reportaje posterior, creo que es del año 1973, el compañero es el que lucha a favor de la causa del pueblo. El que no lucha a favor de la causa del pueblo es un enemigo, dice Perón. Y el que abandona la lucha por la causa del pueblo es un traidor. Son tres figuras políticas que están presentes, diríamos, en cualquier sistema ideológico. La figura del enemigo, la figura del traidor y la figura de el compañero, ya sea llamado camarada o sea llamado correligionario, que están presentes en cualquier doctrina ideológica que se presente de una manera manifiesta, ¿no? Ese compañerismo, esa filía peronista, tiene determinados momentos en donde queda expresada, ¿no? El momento más potente de la expresión de la filía peronista, del compañerismo peronista, es el compartir las instancias que tienen que ver con la militancia. Compañero es el que milita conmigo, compañero es el que trabaja, el que invierte parte de su tiempo, el que invierte parte de su proyecto en favor de la causa del pueblo. La militancia es un trabajo, ¿sí?, que está orientado a la consolidación cada vez más fuerte de un escenario que posibilite llevar adelante un determinado proyecto político. Acá hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver cómo se ubica la figura del compañero entre lo que podríamos denominar la verticalidad y el rizoma. Algunos piensan que la figura, bueno, la figura de seguir a un determinado líder carismático que necesita estar fortalecido para poder llevar adelante determinadas prácticas políticas, establece un ordenamiento verticalista con respecto a todos los otros actores que forman parte del movimiento, en donde la responsabilidad desciende hacia las capas inferiores a través de determinados estamentos y de determinadas jerarquías, ¿no? La figura del compañero pareciera se diluye frente a ese esquema arborescente, ¿no? Porque evidentemente al establecer determinadas jerarquías, los sujetos que comparten el mismo espacio político ya no son pares porque no tienen la misma responsabilidad y porque no tienen el mismo nivel de actuación dentro del movimiento peronista, ¿no? Y esta figura vendría a contrarrestar el esquema que propusieron allá por la década del 70 Gilles Deleuze y Guattari, un esquema que proponía organizar las instituciones no en función de un esquema arborescente, sino a través de la figura del rizoma. El rizoma cuyas raíces no penetran hacia el fondo de la tierra, sino que crecen de manera horizontal, se meten, se sumergen por la tierra para después emerger y logra una estabilidad en la planta que tiene ese tipo de raíz que está basada más en la horizontalidad que en la verticalidad que da el esquema de la raíz cuando va penetrando en la tierra. Entonces, de alguna manera, el peronismo tiene ciertas dificultades con esto y podríamos decir que la figura del compañero está un poco entre la verticalidad y el rizoma. Los líderes no aparecen sencillamente como caudillos, sino que aparecen como compañeros, es decir, como personas respecto de las cuales yo no tengo que iniciar toda una serie de trámites burocráticos para poder hablar, ¿no? Compartimos la misma lucha, compartimos la misma causa por el pueblo. La figura del compañero vendría a ser una figura que, aunque no en todos los momentos históricos haya logrado establecer una síntesis entre ambos esquemas organizadores de las instituciones, es una figura que pretende también romper de alguna manera con esa lógica, aunque, repito, no siempre lo haya logrado. Hay otra cuestión que tiene que ver con la filía peronista, cuando dice que el único hombre es el que trabaja, ¿sí? ¿Quiénes son las personas para el peronismo? Bueno, las personas son las que trabajan, las que contribuyen con su esfuerzo a la consolidación del cuerpo social. Acá aparece el trabajo como una especie de momento esencial de la realidad humana, el trabajo como esencia de lo humano. Ya desde las sociedades más antiguas podríamos decir que pudieron sobrevivir, pudieron trascender a distintas etapas y hacerse cada vez más complejas a través de que los actores sociales que la componían
contribuían con su trabajo a la consolidación de ese cuerpo social, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece el trabajo como un dador de dignidad. Soy digno porque trabajo, es decir, mi trabajo me hace penetrar en una determinada escala de valores que están objetivados en el cuerpo social, que me hacen ser digno de esa sociedad en la que participo, porque yo contribuyo a través de mi labor de la propia pervivencia del cuerpo social al que pertenezco. Esto aparece dentro de la militancia peronista cuando hacemos una indagación acerca del espíritu militante que tiene el peronismo, ¿no? Un espíritu que exige que los que son compañeros contribuyan a la consolidación del movimiento justicialista, no solamente a través de situaciones concretas como pueden ser, por ejemplo, en una coyuntura electoral salir a pegar carteles o salir a repartir boletas, sino con un rol activo que tiene que ver con la comunicación del mensaje, que tiene que ver con el contagio, que tiene que ver con la multiplicación, que tiene que ver con el sumar las bases, ¿sí?, para que cada vez seamos más, porque a través de esa unidad, de esa fortaleza que dan los números, va a encarnarse la fortaleza del movimiento. Entonces la militancia siempre va a estar insertada en una determinada realidad. No sirve de nada pensar en una militancia en términos abstractos, porque la militancia es práctica, es praxis política y que se tiene que hacer en un espacio y en un tiempo determinado por esos factores que lo condicionan y que lo diferencian de otros espacios y otros momentos históricos, ¿no? La militancia antes tenía un instrumento tecnológico que era el mimeógrafo, ¿no? Como un instrumento esencial. Y después, bueno, aparecen otros instrumentos, como por ejemplo son las encuestas, ¿no? Salir a la calle, el encuentro en la calle, ¿no? Que tiene que ver con el encontrarse con el vecino, con la figura del vecino, para ir transmitiendo este mensaje y para ir buscando hacer cada vez más fuerte el proyecto político. Un espacio de militancia que tiene que ver el encuentro con el vecino, el encuentro con el prójimo, el encuentro con el que forma parte de mi núcleo social, que no puede llevarse adelante, por ejemplo, en provincias como Santa Cruz, en donde la densidad poblacional es extremadamente más baja y que la militancia en esas circunstancias se da más a través de los encuentros de cúpula, encuentros entre referentes, que son los que de alguna manera llevan las inquietudes, llevan las preocupaciones de núcleos sociales más inmediatos para poder generar esos encuentros que tienen también esta finalidad de establecer alianzas y establecer pautas de trabajo conjunto cuya finalidad es siempre la concreción de un proyecto político. Y hoy podríamos hablar de, indudablemente, el rol que tienen las redes sociales en esta época como también un espacio de militancia a través de los cuales se pueda dar a conocer el mensaje ideológico, ¿no? El mensaje político determinado. Y como cierre de toda esta cuestión de la filía peronista, Perón plantea una verdad en su discurso que dice que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Acá se manifiesta también de una manera muy cabal la necesidad de establecer estos vínculos, la necesidad de fortalecernos y de vincularnos, no de cualquier manera, sino a través de nuestra identidad peronista. Una verdad que más tarde Perón, cuando haya regresado del exilio, la va a modificar y va a decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, evidentemente por circunstancias en donde esta escalada de violencia que habíamos hablado anteriormente ya estaba en un nivel verdaderamente muy significativo y tal vez haya sido una de las estrategias que buscó Perón para calmar un poco las aguas y para unificar ese cuerpo social que parecía estar tan fragmentado entre los que estaban a favor de la violencia y los que estaban a favor de una práctica política encarnada en estrategias que dejaran de lado la toma de las armas. Otro momento, sin duda, muy importante dentro del discurso de las 20 verdades peronistas es cuando Juan Domingo Perón establece una determinada axiología, una determinada jerarquía de valores
que pertenecen a la doctrina peronista. Primero está la patria, segundo está el movimiento, tercero están los hombres. Y dice también, que pertenecería a esta escala de valores, que para la doctrina peronista, en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. La gran pregunta es, ¿en qué piensa Perón cuando está diciendo patria? ¿En qué se ha pensado en el peronismo cuando se ha dicho patria? Perón, que era un hombre que tenía una formación militar, evidentemente el concepto de patria tiene en nuestro haber una reminiscencia que es indiscutible con respecto a lo militar. Un concepto previo al concepto de nación, porque el concepto de nación surge en el contexto de la independencia italiana por Giuseppe Mazzini, y que es un concepto que opera más bien en contextos jurídicos. El concepto de patria, sí, a su vez, es un concepto que opera o que tiene una génesis en un contexto que es evidentemente militar y que tiene que ver con aquel lugar desde el cual nos originamos. Hay evidentemente una cercanía entre el concepto de patria y el concepto de nación, como aquel lugar del cual se deriva el cuerpo social, aquel lugar en función del cual podemos establecer una unidad, no ya en función de nuestros parecidos o de nuestros elementos comunes, sino en cuanto al origen. Cuando uno trata de pensar el concepto de patria, uno no puede evitar remitirse a esa figura de San Martín, que utilizaba el concepto de patria, un concepto fundamental para levantar la moral de sus soldados, ¿no? La patria como una causa en función de la cual vale entregar la vida, implica una identidad de los actores sociales en función a este mismo origen, que bien se podría haber llamado matria en lugar de patria, pero bueno, esa es otra historia. El concepto de patria está presente en este sentido en San Martín, está presente en Belgrano. Belgrano dice que la patria es aquello que convierte a las personas más vulgares en héroes, ¿no? Es un sentimiento que es capaz de potenciar lo más noble de las personas que integran el cuerpo social, porque implica defender una identidad y aplica a un sentido más amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, evidentemente, cuando Simón Bolívar utilizaba el concepto de patria, utilizaba el concepto de patria en un sentido que hoy lo identificaríamos con todo el continente sudamericano, ¿no? Un concepto que, como el de nación, suele ser bastante confuso, ¿no? Por eso, los liberales, la tradición liberal en nuestro país, ha puesto un acento muy particular sobre este carácter abstracto que tiene el concepto de patria, ¿no? Entonces, en este sentido, uno no puede evitar recordar ese poema de Jorge Luis Borges, el poema Los Gauchos, en donde, hablando de los gauchos, Borges dice que no morían por esa cosa abstracta, la patria, sino que morían por un patrón casual. Es decir, la patria como concepto abstracto ha sido evidentemente uno de los recursos que ha tomado el pensamiento conservador en nuestro país, que termina siendo evidentemente una excusa para terminar denostándolo en tanto abstracción, en tanto que refiere a algo que no existe como cosa en sí, ¿no? Otro elemento que hay que pensar en este sentido, en la película Martinache, Federico Lupi, hace el papel de un exiliado en España que se encuentra con su hijo, con Martinache, habla desde el exilio de lo que significa para él la patria, y dice en una charla de café: ¿qué tengo que ver yo con un jujeño? ¿Qué tengo que ver yo con un salteño? Es decir, la patria como elemento que une toda una serie de multiplicidades que de repente son inconciliables. ¿Yo qué tengo que ver con eso, con ellos, no? Entonces de repente termina rematando esa reflexión cuando dice: la patria es una pelotudez, ¿no? La patria no es nada, no es algo que valga la pena, es una mera abstracción, y como tal no tiene ningún sentido ser patriota. Cuando los romanos hablaban de la patria como una madre, ¿no? Hay una idea muy interesante que plantea Ortega y Gasset, escribiendo sobre las instituciones romanas. Ortega y Gasset utiliza una figura que es muy interesante. Habla de que el Estado para el romano es como la piel, ¿no? Cada uno de nosotros está preso en su piel y sin embargo la considera propia. El Estado romano es como ese lugar
que plantea una circunstancia de encierro, pero sin embargo en ese encierro se da una situación de protección, ¿no?, con respecto a las particularidades que se dan adentro del cuerpo social. Por eso, ante lo problemático que es el concepto de patria, hay que destacar indudablemente como un gesto de una enorme lucidez cuando Cristina Fernández de Kirchner dice que la patria es el otro. La patria de repente no es esa cosa abstracta de la cual nos hablan los liberales, no es ese concepto difuso, confuso, cuyos límites son tan difusos con respecto al concepto de nación, y tampoco la patria se identifica con esa cuestión que tiene que ver con el paisaje, ¿no? Recordemos la cercanía que hay entre el concepto de país y el concepto de paisaje, como refiriéndose a lo que yo tengo en lo inmediato, ¿no? Entonces, cuando Cristina Fernández de Kirchner dice la patria es el otro, es un gesto sumamente interesante desde una perspectiva intelectual, porque está bajando a la tierra un concepto que es sumamente problemático y al cual está dotando de un significante muy concreto, diciendo que la patria es el que yo tengo al lado, ¿no? De repente se manifiesta con mucha concreción este concepto de que si yo no salvo al otro, a mi prójimo, tampoco me salvo yo. La patria está en el otro y necesito salvarlo al otro, necesito establecer estos vínculos de solidaridad, esta filía que hablábamos anteriormente, porque en él está encarnada la patria. Somos indisociables y construimos juntos esta identidad que nos vincula. En segundo lugar se plantea el movimiento, ¿no? En este contexto, Perón establece una verdad, ¿sí?, una verdad peronista, que dice que quien se cierra un círculo es peronista solo de nombre, dice Perón. Es decir, el peronista trabaja para el movimiento. El peronista trabaja primero para consolidar la unidad de la patria y en segundo lugar trabaja para ese momento que opera como un método, como una vía de concreción de esa unidad, que es el movimiento. Entonces hay que empezar a pensar también el espacio que representa el trabajo militante, el espacio que representa el movimiento, hay que pensarlo como un espacio abierto que convoque a una mayor cantidad de actores sociales para fortalecer esa base política que da evidentemente la cantidad, que da evidentemente el número, ¿no? Y hay que considerar que la apertura del movimiento en cuanto a una unidad sintética, una unidad dialéctica que permite la incorporación de elementos contradictorios, como ya hemos dicho en otros videos, tiene un precio enorme o un riesgo enorme, que es el de muy de vez en cuando tener que comerse algún sapo, ¿no? El sapo es de alguna forma el precio del colectivo. Cuando uno forma parte de un colectivo, se ve en la necesidad de establecer vínculos con quienes quizás en otras circunstancias no se sentaría siquiera a tomar un café. Y sin embargo, el colectivo, el ser colectivo, posibilita esta vinculación, este establecimiento de vínculos filiales con personajes que quizás en otro momento de su vida uno no podría haber encontrado jamás, uno no se podría haber cruzado jamás, e incluso personas con las que cree que tenía demasiadas cosas en contra, termina teniendo vínculos enormes y termina generando vínculos preciosos con estos compañeros, pero de vez en cuando te aparece algún personaje que termina siendo contrario a los intereses del movimiento. La historia del peronismo tiene muchos de estos ejemplos. Se cuenta que cuando Néstor Kirchner, ni bien asume la presidencia, hace una reunión con sus más allegados y dice: muchachos, nosotros tenemos que cubrir 2000 puestos y somos 300. Quédense tranquilos que algún sapo nos vamos a tener que comer. La supuesta asepsia, ¿no?, o pureza o entereza moral que tienen algunos sectores es lo que evidentemente, por no correr el riesgo de tener que convocar a personas que a la larga o a la corta quizás terminen convirtiéndose en traidores, ¿no?, o en sapos, como a mí me gusta decir, el no permitirse correr esos riesgos es evidentemente un elemento que en el panorama de la política argentina representa un límite a la hora de la construcción de poder. Y en tercer lugar se manifiestan los hombres, ¿sí? Primero la patria, segundo el movimiento, tercero los hombres. Hay que ver acá que lo que implica
esta jerarquía de valores, poner a las personas en tercer lugar por debajo de la patria y por debajo del movimiento, significa una afirmación del carácter colectivo que caracteriza al peronismo. Los intereses personales, cuando prevalecen por encima de los intereses del movimiento y por lo tanto por encima de los intereses de la patria, lo que hacen es chocar contra el ideal político del peronismo, ¿no? El peronismo parte de un ideal en donde el individuo está en un vínculo de equilibrio con su comunidad. Ese equilibrio que se vio evidentemente roto durante la década de los 90, ¿no? En un contexto en donde se declaró el fin de las narrativas a través de la obra de François Lothiard, donde viene Francis Fukuyama y declara el fin de la historia, ¿no? De repente se instala la era del vacío, en donde el nuevo Dios fue el dinero. Tras la caída del muro de Berlín, que puso de manifiesto que ese mundo bipolar que había caracterizado al siglo XX desde la Segunda Guerra Mundial entró en crisis, y a través de la caída del muro de Berlín, que se da en 1989, se declara la hegemonía global de las políticas del mundo capitalista, ¿no? Y se globalizó un ideario, ¿no? Un ideal capitalista que incluso cooptó las ideologías de los peronistas de nuestro país en esa década, la década de los 90, en donde se buscó despolitizar a las juventudes, en donde se buscó establecer una línea de continuidad con las políticas incluso de la última dictadura militar, donde la política se redujo a la simple administración, había que gobernar en torno al consenso de Washington, cuestión que no era tampoco tan sencilla de llevar adelante, pero que evidentemente no hubo ninguna resistencia por parte de ese peronismo que se dio en los 90, el peronismo conservador, frente a ese escenario que termina poniendo en medio de un modelo que eclosiona evidentemente con la crisis del 2001. Y en último lugar, el gran privilegio de la nueva Argentina, según Perón, lo tienen los niños. Evidentemente acá también hay una cuestión que tiene que ver con la imagen del niño que tiene Perón en este momento, en donde está muy cercana la cuestión de la explotación infantil, en el marco de la segunda revolución industrial, en el marco de la realidad agraria, ¿sí? En donde el niño aparece sencillamente como una mano de obra barata. Hay a su vez un aparato ideológico, ¿no? Que pone al niño como un adulto en potencia, no como una realidad en sí, sino como algo que se define en función de una potencia. El niño, así como los griegos pensaban que la mujer era un hombre imperfecto, el niño aparece para determinadas concepciones no definido por lo que es en sí mismo, sino por lo que puede llegar a ser. Esta interpretación del niño nos imposibilita el pensar al niño como una realidad actual, como una realidad presente, ¿sí? Y por lo tanto que es sujeto de derechos, ¿no? Todos esos derechos que se van a incorporar a través de la reforma constitucional del 49, que van a buscar que el niño sea un sujeto de derechos, que el niño tenga derecho a un nombre, que el niño tenga derecho a una nacionalidad, que el niño tenga derecho a un hogar, que el niño tenga derecho al juego, tenga derecho a educarse. Y con esto va a quedar muy de manifiesto que la política peronista va a buscar construir para la nueva Argentina un esquema que busque promover todas las potencias humanas desde la más temprana infancia. En este sentido, queda establecida la axiología peronista en el contexto de las 20 verdades que Perón manifiesta el 17 de octubre de 1950.